Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Torres, estudiante de Administración de Empresas. Voy a presentar el resumen de la CA de Estadística Descriptiva. Fue un momento muy enriquecedor intercambiar información con mi compañera que se encuentra en otra ciudad, en la ciudad de Pereira. Nosotros cogimos una encuesta que nos brindó el profesor con 200 datos de bebidas. Esta pues tenía como protagonismo qué bebida, primero la edad, género, consumo, frecuencia y tipo de bebida, lo cual pues cogimos estos 200 datos, sacamos lo que fue frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, datos agrupados, empezar a verificar y correlacionar mucho lo que el profesor nos indicaba de las fórmulas. Entonces fue mayor aprendizaje para nosotros. Empezamos también a utilizar diagramas de datos, reflejar los conteos de frecuencias de datos. Entonces, por ejemplo, teníamos de 18 a 23, la frecuencia del consumo era de 33, de 23 a 28 de 19, de 28 a 33 17, de 33 a 38 23, de 38 a 43 26, de 43 a 48 24, de 48 a 53 22, de 53 a 58 24, de 58 a 63 12. Cogimos la frecuencia y realizamos las barras, lo cual nos indicaba frecuencia y edades que tenía. Lo mismo hicimos con licores. Los licores de consumo eran de 65, los cócteles de 47, la cerveza era de 45 y el vino de 43. También aplicamos las barras, lo cual nos identificaba cómo consumía y la frecuencia. También hicimos un diagrama pero en torta, lo cual nos indicaba que el 90% consumía y el 110 no. Este espacio también fue muy enriquecedor para aprender lo que más que todo en Excel, cómo hacer la fórmula, cómo tener los diagramas. O sea, fue la verdad el ejercicio muy enriquecedor. Al principio fue pues un poco complejo como el intercambio de ideas, qué vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar, pero pues se logró finiquitar. También pues tuvimos la frecuencia de consumo, que era quincenal 49, semanal 45, casi nunca 38, mensual 34 y diario 34. En este realizamos una ojiva para realizar las frecuencias. También se realizó en Excel, se realizó también desde el cuaderno, cómo nos dan los datos. O sea, todo lo pusimos, mejor dicho, en práctica. El resumen de esta acá, pues en pocas palabras, fue muy enriquecedor para los dos. Este proyecto tuvo como propósito pues aplicar los conceptos estadísticos de frecuencia absoluta, frecuencia relativa y graficación de datos en un ejercicio práctico basado en una encuesta sobre preferencias de bebidas. Para ello se diseñó y aplicó un cuestionario simple que permitió recopilar datos de grupo de personas. Fueron organizados en tablas de frecuencias y representadas mediante gráficos estadísticos. Pues la verdad nunca habíamos evidenciado esto desde el colegio y pues lo logramos resolver. La metodología incluye el conteo de respuestas para obtener las frecuencias absolutas, el cálculo de los porcentajes correspondientes como frecuencia relativa y la elaboración de representaciones gráficas que facilitaron la representación de resultados, que fue pues lo más importante. Entre los principales hallazgos se identificaron tendencias claras en las preferencias de consumo, como digamos la gente consume más quincenal que semanal o mensual. Entre los principales hallazgos también la utilidad de los recursos gráficos para resumir la información de manera sencilla y comprensible. Este trabajo permitió fortalecer competencias en el manejo de datos, interpretación de resultados y aplicación de conceptos estadísticos básicos esenciales en la formación profesional y en la toma de decisiones. Ya pues digamos nos sirvió mucho. En mi caso pues yo soy administrador de un punto de venta, se llama Monasteri. Ya puse en práctica para subir las ventas, qué consume más la gente o qué le gusta más a la gente, digamos como una t-shirt, una gorra, una chaqueta. Entonces para evidenciar esto voy a hacer también frecuencia absoluta y lo voy a poner de una vez en práctica en el trabajo, lo cual para lograr que solicito más a la empresa, si t-shirt, chaquetas o gorras. Entonces me va a servir mucho y muy enriquecedor el espacio y el trabajo de estadística descriptiva.
Ya sigue mi compañera. Muy buenas tardes, mi nombre es Yamile Correa, estudio Administración de Empresas de la ficha 54448. Nuestro trabajo es de las encuestas de bebidas alcohólicas, ¿sí? En sí, el propósito de este proyecto fue los conceptos estadísticos de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la gratificación de datos de los ejercicios prácticos basados en la encuesta, ¿sí? La metodología incluyó el conteo de respuestas para obtener las frecuencias absolutas, el cálculo de los porcentajes correspondientes como frecuencias relativas y la elaboración y representaciones gráficas. En sí ese es como el resumen de nuestro trabajo. El objetivo general, ¿cuál fue? Analizar los resultados de las encuestas sobre preferencias de bebidas mediante el cálculo de frecuencia absoluta, frecuencia relativa y la elaboración de representaciones gráficas con el fin de comprender tendencias de consumo y fortalecer habilidades en el análisis estadístico. Los objetivos específicos. Fue diseñar una encuesta sencilla para recopilar datos sobre las preferencias de bebidas. Fue también organizar los datos obtenidos en tablas de frecuencias absolutas y relativas. Elaborar los gráficos estadísticos donde se representa visualmente los resultados de la encuesta. Desarrollar competencias en el uso de herramientas estadísticas básicas para la representación y análisis de la información. El marco teórico, el marco teórico en sí de nuestro trabajo es donde revela cómo se juntan las frecuencias en un grupo de datos. Beber alcohol, un asunto social, cultural, también de salud pública. Se ha estudiado desde la sociología hasta la epidemiología. En la juventud, beber alcohol usualmente está ligado a lo social, la diversión, a querer encajar. Las investigaciones revelan que los chicos de los 18 a los 25 años son las personas que consumen más alcohol. Y los mayores y las personas de los 58 a los 63 años son las personas que menos consumen alcohol. Las bebidas alcohólicas se clasifican: licores, cócteles, cervezas y vino. Y cada cual tiene formas de beberla. Los licores bien fuertes son a menudo como en fiestas, en la noche, en reuniones. La cerveza se socializa también como así en ese tipo de eventos o cuando salen por ahí así en eventos con amigos, en reuniones familiares. El vino es más bien un tipo de licor de mesa, como algo más cultural. Y los cócteles es más para los jóvenes y para ellos divertirse. Este análisis estadístico de encuesta nos desglosa lo que es la frecuencia absoluta, relativas y acumuladas, ayudando a perfilar el consumo variable como edad, frecuencia y tipo de bebida. En este análisis nosotros vimos que los jóvenes de los 18 a los 23 años son los que más consumen, que viene a ser el 16.5%, y los adultos entre los 58 a los 63 años, como ya lo decía, son los que menos consumen, que es el 6%. Sobre las bebidas, los licores lideran el 32.5%, detrás vienen los cócteles
la cerveza y el vino. La metodología de nuestro trabajo es un estudio que se efectuó empleando un enfoque cuantitativo, pues fue que su fin fue recopilar y ordenar, utilizar datos numéricos sobre el consumo de alcohol en varios grupos de edades. En conclusión, el pico de consumo ocurre entre los 18 a los 23 años, que fue el 16.5%. Esto nos revela que la juventud es el grupo más propenso al alcohol, mientras que las personas de los 58 a los 63 años son las personas que menos consumen alcohol. ¿Qué beben? Los licores son los que lideran, que es un 32.5%. Los cócteles siguen con un 23.5%. La cerveza y vino cierran la lista con un 22.5% y 21.5%, respectivamente, aún cuando la variedad es mucho, mucho más. El licor es el que manda. El excesivo consumo entre la juventud resalta la necesidad de priorizar, de idear estrategias preventivas y educativas como para centrarnos en ese sector para disminuir el consumo de estas bebidas, ya que es también propenso para nuestra salud y fomentar un uso prudente de ellas. En sí, el trabajo me ayudó mucho porque junto con mi compañero nosotros estuvimos realizando lo que fue lo de las frecuencias, las fórmulas que vimos. Nunca había visto este tema, me pareció muy bueno, muy cómodo, me ayudó mucho para las estadísticas en mi trabajo, para ver también qué tipo de personas son las que más frecuencian estos sitios, y me ayuda también mucho como para uno mirar en la situación que también se está viviendo con nuestros jóvenes, que son verdaderamente los que más están consumiendo licor ahorita en nuestra sociedad. Muchas gracias.